Hay una sensación que seguro que muchos compartimos últimamente, ¿verdad? La de que lo que estamos haciendo pues no es suficiente. Y hoy, en octubre de 2025, con el recuerdo tan vivo de la Dana del año pasado y viendo cómo el cielo amenaza de nuevo el Mediterráneo, esa sensación es abrumadora. Vemos que hay que actuar, que hay que reconstruir, claro, pero hay algo dentro que nos dice que volver a lo de antes sin más ya no vale. Y justo ahí, en esa intuición, es donde esta frase de Pamela Mang y Ben Haggard, que son la base de lo que vamos a ver hoy, cobra todo el sentido del mundo. Es que, piénsalo bien, ante crisis que se repiten una y otra vez, la idea de simplemente sostener un sistema que ya sabemos que es frágil se queda cortísima, ¿no? Es casi como poner una tirita en una herida abierta. Lo que hace falta, y es de lo que vamos a hablar, es un cambio de chip total, un paradigma completamente nuevo. Venga, pues vamos a meternos en materia. Para llegar a entender qué significa de verdad eso de regenerar nuestras comarcas, lo primero es ver por qué la sostenibilidad, que ha sido un concepto clave y súper importante, ya no es la meta. Es, digamos, el campamento base, pero la cima está en otro sitio. A ver, fijaos en esta evolución porque es como un mapa de cómo ha ido cambiando nuestra forma de pensar. Al principio, la cosa iba de hacer menos daño, ¿no? Eso era el diseño verde. Luego subimos un escalón a la sostenibilidad, que era básicamente intentar que las cosas no vayan a peor. Pero es que ahora la realidad nos está pidiendo a gritos un salto mucho más grande. Ya no vale con no hacer daño. Tenemos que pasar a hacer más bien, a ser parte activa de la solución, a coevolucionar con el entorno. Y aquí está la clave de todo. La diferencia es abismal. Pensemos en una zona inundada, ¿vale? El enfoque sostenible, ¿qué haría? Pues reconstruir el muro quizá un poquito más alto. O sea, pones un parche, ralentizas el problema, pero la relación de fondo con el río sigue siendo la misma. En cambio, el enfoque regenerativo, ese te cambia la pregunta. No es cómo paramos el agua, sino cómo podemos rediseñar nuestra relación con el río para que el río, el pueblo y la tierra prosperen juntos. Es un giro de 180 grados en la forma de pensar. Vale, entonces, si el objetivo ya no es solo reconstruir para cruzar los dedos y aguantar la siguiente dana, ¿cuál es? ¿A qué aspiramos? Pues bueno, aquí es donde entra de lleno el concepto central de todo esto, el desarrollo regenerativo. Esta es la definición, digamos, de libro, pero quedémonos con una palabra, que es la que lo cambia todo: capacidad. Ojo, porque esto no va de que vengan expertos de fuera a decirnos haced esto y esto. No, se trata de trabajar con la gente y con el lugar para que el propio sistema vivo, la comunidad, el ecosistema, desarrolle la capacidad de curarse a sí mismo, de adaptarse y sobre todo de evolucionar. A ver, ¿y esto qué significa en la práctica, aquí y ahora? Pues significa varias cosas. Primero, dejar de ver el río como un enemigo al que hay que dominar y empezar a verlo como un socio. Segundo, significa levantar la vista del barro y de las casas destrozadas, que por supuesto hay que arreglar, y preguntarse, oye, ¿y cuál es el potencial único que tiene este pueblo, este valle? Y lo más importante, entender que la seguridad de verdad no la dan los muros de hormigón más altos, sino las comunidades más unidas y los ecosistemas más sanos. Venga, que ya está bien de teoría. ¿Cómo es esto en el mundo real? Porque para poder imaginar un futuro así para las zonas afectadas por la Dana, lo mejor es ver ejemplos de gente que ya lo ha hecho, que ha transformado sus lugares de una forma increíble. Y todo empieza con esta pregunta. Es la que nos lleva directos a la historia de Playa Viva, en México. Allí el problema no fue una dana, pero sí tenían un ecosistema moribundo y una comunidad que se venía abajo. Es un ejemplo de libro de lo que significa regenerar. Imaginad la escena en Yuluchuca, la tierra reventada por el monocultivo de coco, la economía por los suelos, y los jóvenes pues largándose a la ciudad porque allí no había futuro. Lo fácil, lo de siempre, habría sido plantar un resort de lujo con un muro bien alto dándole la espalda al pueblo. Pero no, ellos hicieron justo lo contrario. Y aquí está el meollo de la cuestión, y es una lección que nos viene al pelo para cualquier reconstrucción. En vez de aislarse, el proyecto se diseñó para ser parte del pueblo. Tomaron una decisión que parece pequeña pero que lo cambia todo. El camino para llegar al hotel pasaría por en medio del pueblo, no dándole un rodeo. Fue un gesto deliberado para forzar la conexión, para que la economía fluyera y sobre todo para decir, estamos aquí con vosotros, contadnos lo que sabéis. Y los resultados, bueno, fueron espectaculares. No solo se regeneró la tierra, se regeneró la comunidad. La historia de los antiguos cazadores furtivos de tortugas es increíble. Los contrataron para proteger los nidos y se convirtieron en los mayores defensores de las tortugas, en líderes. Pero la señal definitiva, la prueba del algodón de que algo estaba volviendo a la vida de verdad, fue que los jóvenes empezaron a volver, porque de repente había un futuro con sentido, en su propia casa. Muy bien, esto es genial para un proyecto concreto. Pero, ¿se puede hacer esto a una escala mayor? ¿En una comarca entera? ¿O incluso en una ciudad?
Pues para responder a eso, nos vamos a ir a Brasil, a Curitiba. Curitiba en los años 70 era un caos, crecía sin control y se estaba ahogando en sus propios problemas. Y en lugar de empezar a poner parches, más carreteras por aquí y un vertedero por allá, su alcalde, Jaime Lerner, hizo algo revolucionario, hizo una pregunta diferente. No preguntó cómo arreglamos el tráfico, sino algo mucho más profundo. ¿Cuál es el sueño de nuestra ciudad? ¿Para qué existimos? Y así descubrieron lo que llaman su vocación colectiva, o sea, su propósito único como comunidad. Decidieron que Curitiba no iba a ser solo una ciudad más, iba a ser un ejemplo para el mundo, una especie de escuela viviente de urbanismo ecológico. Y esa idea, esa identidad, se convirtió en su brújula. Cada decisión, desde su famosísimo sistema de autobuses hasta cómo convirtieron viejas canteras en parques preciosos, todo apuntaba en esa dirección. Y si alguien duda de si esto funciona, que mire este dato. El 99%. Vamos a pararnos un segundo a pensar en lo que significa. El 99% de la gente de Curitiba decía que no se iría a vivir a ningún otro sitio del mundo. Cuando un lugar encuentra un propósito que su gente comparte y siente como propio, el resultado no son solo autobuses que funcionan bien. Es orgullo, es sentido de pertenencia, es querer estar ahí. Hemos viajado a México, a Brasil, hemos visto proyectos y ciudades enteras, pero que nadie piense que esto es algo para otros, algo lejano. Todo lo contrario, esto es una llamada a la acción para aquí y para ahora. Y no es algo que solo puedan hacer los alcaldes o los grandes planificadores. Esto empieza a un nivel mucho más cercano. La gente que trabaja en regeneración sabe que esto se juega en 3 campos a la vez. Por un lado está el producto, lo que se hace, lo visible, el parque, la cooperativa, el plan para el río. Pero igual de importante es el proceso, o sea, cómo lo hacemos, cómo colaboramos, cómo nos escuchamos. Y por debajo de todo eso, lo más importante está la persona. El trabajo que cada cual tiene que hacer para cambiar su propia mirada, para dejar de ver solo problemas y empezar a ver el potencial que se esconde en todas partes. Y estas 3 cosas van siempre juntas. Y para terminar, me gustaría contar una historia muy antigua, un cuento sufí que parece que fue escrito justo para este momento que estamos viviendo. Es la historia de un joven que quiere dejar en evidencia a un viejo sabio. El chico coge un pajarito y lo esconde entre sus manos. Y el plan es muy simple, una trampa perfecta. Le preguntará al sabio si el pájaro está vivo o muerto. Si el sabio dice vivo, apretará las manos y lo matará. Si dice muerto, las abrirá y lo dejará volar. Con la trampa lista, se acerca y le hace la pregunta. Anciano, ¿el pájaro que tengo en mis manos está vivo o está muerto? Y el sabio lo mira fijamente a los ojos y le da una respuesta que va más allá de la trampa. Una respuesta que hoy nos resuena con una fuerza brutal. Le dice, está en tus manos. Y es que es eso. El futuro de nuestros pueblos, de nuestras comarcas, su capacidad no solo para sobrevivir a la próxima riada, sino para renacer con más fuerza, con más vida, no está decidido. No está escrito en ningún plan de un despacho. Así que este recorrido nos deja con una pregunta en el aire, que es más bien una invitación. En lugar de preguntarnos solo cómo reconstruimos lo que hemos perdido, quizá la pregunta que tenemos que hacernos ahora es ¿cuál es el potencial único que esta crisis ha sacado a la luz en nuestro pueblo, en nuestro valle? ¿Cuál podría ser nuestra vocación colectiva? La oportunidad de crear un futuro que no solo se sostenga, sino que regenere la vida, al igual que ese pajarito está ahora mismo en nuestras manos.